24 horas. A las 7:28 le doy la bienvenida a Héctor Muñoz, ex asambleísta. Gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días. La Asamblea, los ojos del país van a virar en los próximos días la Asamblea Nacional porque tendrá que tramitar lo que aprobamos o lo que aprobaron los ciudadanos el domingo anterior. Efectivamente, buenos días, Milton. Eso es lo que se espera. E inclusive en todas las preguntas que se refieren a la consulta popular, es decir, todo lo que está fuera del referéndum, es decir, todo lo que no cambia en la Constitución, sino lo que tiene que ser cambiado a través de leyes. Ya, solamente eso, lo que cambia la Constitución entra directo al registro oficial cuando se proclamen resultados. ¿Y por qué? Porque en los anexos establecía cuáles eran las normas que se tienen que reformar, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con las otras 6 preguntas de consulta popular. En estas preguntas de la consulta popular lo que hace es decir al primer mandatario, que es quien tiene que enviar a los 5 días posteriores de emitidos los resultados oficiales, envíe a la Asamblea Nacional las reformas que fueron aprobadas en consulta popular. Y para esto, la Asamblea tiene 60 días en cada una de estas para poder aprobar justamente estas normas. Pero el presidente tendrá que enviar los proyectos del caso para estos 6 temas de cambios en 2 leyes, Código Orgánico Integral Penal y Ley de Extinción de Dominio. Efectivamente es así. Le establece eso, inclusive los anexos, esta obligatoriedad del primer mandatario para que se envíen estas propuestas a la Asamblea y la Asamblea tendrá que discutir, sacar los 2 informes, tener los 2 debates y aprobar dentro del Parlamento lo que envíe el presidente, que podrían haber quizás algunos cambios no mayores dentro del Parlamento. ¿Qué es cambios no mayores? No se podría cambiar nada de lo que se establece en la consulta como tal, sin embargo, algunos temas quizás menores, como eventualmente, se me ocurre, si es que el presidente envía, digamos, los años de las penas, eventualmente eso se puede llegar a discutir dentro del Parlamento Nacional para que tenga una simetría con toda la norma Solo dice jurídica. La pregunta, aumentar las penas. Exactamente. ¿Qué tema es cuánto tiempo? Y hay otro tema adicional, en el tema de la extinción de dominio, dice que se va a hacer... se va a simplificar el trámite, el proceso, el procedimiento. Sí. No le dice cómo. Entonces esto va a ser importante conocer cuál es lo que el proyecto que va a enviar el Ejecutivo, ¿no es cierto?, para poder analizar, y esto efectivamente va a tener que discutirse en la Asamblea Nacional. Una asamblea que el presidente, en teoría, digamos, tiene el 48% en contra. No obstante, yo creería que el grupo de Construye va a apostar o van a dar sus votos para esto, tomando en cuenta además con la cantidad de aprobación que salieron las preguntas, ¿no? El procedimiento es que el presidente, después de que se proclamen resultados, sí, esto será en unos 15 días más aproximadamente, porque están terminando de contar los votos, vienen procesos normales dentro de un proceso electoral, se proclaman resultados y el presidente tiene hasta 6 días para mandar los proyectos, 5 días para mandar los proyectos de la Asamblea Nacional. Y ahí empieza el trámite. ¿La Asamblea cuánto tiempo tiene? 60 días de conformidad con los anexos que fueron parte de la consulta popular. El anexo dice 60 días, pero no dice qué pasa si es que no cumplen los 60 días. Ni en ninguna parte del ordenamiento jurídico nacional establece, digamos, alguna sanción si es que no se cumplen esos tiempos, como tampoco establece una sanción para el presidente si es que se demora más de 5 días. Es decir, ¿qué pasa si es que el presidente dentro de esos 5 días no envía? Y si que envía el día 6, el día 7, etcétera. Lo que sí, la Corte Constitucional puede establecer, digamos, a través de un dictamen, un seguimiento de lo que pasó, de cumplimiento de lo que pasó en la consulta popular. No obstante, a mí sí me parece absolutamente ilógico que la Asamblea demore o dilate, tomando en cuenta que el día domingo se acabó la consulta popular, desde el día de ayer empieza ya la carrera de la campaña electoral para el 2025, y tomando en cuenta la aceptación que tuvieron o la cantidad de votos que tuvieron las preguntas que van a ser ahora tramitadas a través de un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, es muy raro que los grupos políticos no apuesten justamente para aprobar esto, con excepción del correísmo, evidentemente, que hizo la campaña por 11 veces no. Pero uno nunca sabe. En la Asamblea pasan cosas que uno... Podría pasar cualquier cosa, sí. Claro. Sin embargo, yo creo que el manejo del presidente de la Asamblea y ese bloque me parece que es una bisagra importante para poder manejar todos estos asuntos en coordinación directa con el Ejecutivo. Entonces, pero ni el presidente de la Asamblea ni el Ejecutivo tienen per se o por sí solos los votos suficientes como para cualquier cosa. No, pero se pueden también manejar los tiempos ahí. Es decir, se pueden apresurar algunos asuntos cumpliendo los tiempos que establece justamente
los anexos de la consulta popular. Y como le digo, me parecería raro a mí anticipar que no puedan haber los votos para la aprobación. Se necesitan 70, ¿no es cierto? Claro. No sé, usted es el ex asambleísta. Se necesitan 70 votos, que es mayoría absoluta para aprobar esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que es raro que no vaya a pasar algo así. Que se pueda dilatar, eventualmente sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero podría existir la posibilidad de que si los asambleístas quieren, hacen lo que quieren. Sí, siempre existe esa posibilidad, lamentablemente. Entonces, ¿de qué sirve la consulta popular? Por eso le digo, ahí existe quizás la competencia de la Corte Constitucional para poder presionar de que esto pase. Es decir, existe un mandato popular, ¿cierto? Que fue... O sea, existe una fuerza moral sobre ellos para que cumplan el mandato popular. Efectivamente, efectivamente. Ahora, todo está bien planteado en la consulta popular, sobre todo el tema de los anexos. Van a llegar, digamos, a una lógica que haga que no cambien de parecer, no hagan otra cosa. Es decir, está bien planteado todo, bien fundamentado, o ya va a depender del proyecto del presidente que envíe para este tema. El presidente tiene que ser, y el equipo del presidente tiene que ser bastante riguroso en función de lo que se aprobó. Porque también debería someterse a un mandato popular. Porque la fuerza moral de la votación que obtuvo la consulta, si bien favorece a la propuesta del gobierno, le obliga también moralmente a hacer lo que la consulta, lo que él mismo preguntó. Efectivamente, y yo creería, podría anticipar, que se deben ya estar dando conversaciones, acuerdos, acercamientos, diciendo un poco cómo se van a enviar estos proyectos de ley, para evitar que existan esta clase de problemas en la terminología. Pero como usted muy bien lo dice, es la Asamblea Nacional, son políticos, muy pocos son técnicos, ¿no es cierto? Y lamentablemente podría pasar cualquier cosa. Esperemos que no sea así, sin embargo creo que nos vemos frente a una consulta un poco sui generis por los resultados que se dieron, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí dos de las preguntas importantes no pasaron. Creo que hubo ahí falta de difusión por parte del Ejecutivo, capaz falta de interés, porque esas fueron preguntas que no fueron planteadas inicialmente por el Ejecutivo. Eso es lo que dicen ahora, y la verdad que estas no son mías, yo cogí nomás. A ver, esto se lo planteó, recuerdo yo, con un comunicado que hizo el Partido Social Cristiano, el tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional. El tema del trabajo por horas, yo creo que más allá de todo lo que pasó, creo que también hay un tema de una memoria frágil que un poco complicó este asunto, porque vemos lo que pasó antes de la Constitución del 2008, que se dieron algunos abusos, digamos. Sin embargo, no se pudo explicar. Los voceros del gobierno, desde mi punto de vista, no fueron suficientemente claros para poder explicar la necesidad de esto. Es decir, claro, no puede ser que la ministra un día diga que la hora iba a costar tanto, al siguiente día decía que era X, Y, Z. Entonces nunca hubo, digamos, una vocería, digamos, muy clara en ese sentido. Y el tema del arbitraje, yo no vi que hicieron campaña en absoluto. Y lo único que caló en la gente, lamentablemente, es decir, si nosotros vamos a someternos a arbitrajes internacionales, estos son los que nos van a sancionar y nos van a cobrar millonadas al Estado. Ojo, cuidado con atacar al juzgador. Lo que hay que hacer con esto es evitar los abusos, evitar las inoperancias y evitar la corrupción de las personas que toman la decisión en el gobierno, pues, ¿no? Ahora pudo ser diferente, puede ser al revés de lo que usted sospecha o ve que pasó. Puede ser que los movimientos políticos que hicieron campaña por el no de esas dos preguntas lo hicieron muy bien, que lograron convencer a la gente de cosas que a lo mejor no iban a pasar nunca. Caló ese mensaje, pero porque no hubo, desde mi punto de vista, una difusión adecuada por parte del gobierno. Porque mucha gente pensaba, por ejemplo, en la contratación por horas. Cuando se aprobó la ley humanitaria durante la pandemia, nos dijeron que no iban a correr peligro los puestos de trabajo. Lo primero que hicieron es valerse de esa ley para votar a todo el mundo. ¿Podía la gente del miedo pensar que iba a pasar lo mismo con la contratación por horas? Sí, yo creo que quizás alguna especie de desinformación por parte de la oposición logró calar más que el mensaje que debía haber hecho el gobierno, de un mensaje, digamos, positivo, objetivo, en donde explicar por qué esto iba a servir, sobre todo a las personas que no tienen trabajo. Entonces, y otro tema que es interesante, creo yo, en esto, es saber entender bien al electorado, porque creo que el electorado ha cambiado muchísimo. Y esto nos dice el hecho, por ejemplo, de que la votación no necesariamente fue en plancha. Entonces, exacto, a eso iba. Ajá. Y esto ya
Se habla hace 20 años, Dick Morris, que fue asesor político de Bill Clinton por años, él escribió un libro que se llama El Nuevo Príncipe y él dice justamente la evolución del electorado, que cada vez es un electorado más informado, es un electorado más, o sea, que estudia un poco más, y quizás ese segmento de la población, que yo creo que están entre los millennials y centennials, son personas que necesitan información por parte de la autoridad que le está presentando una propuesta, porque a ellos les llega información por todo lado, ¿no es cierto? Ese es digamos, el electorado objetivo que un presidente, como el presidente Noboa, de 36 años, es a quien debería atacar, ¿no es cierto? Estoy pensando parecido. Y estoy pensando que a lo mejor esta elección en mucho tiempo no sea un sensor de calificación del presidente de la República. Porque si la gente fue a votar informada, la gente fue a votar de manera diferenciada y no votó en plancha, porque los resultados son claros. Las preguntas que ganó el sí son contundentes por el sí, pero las que ganó el no son contundentes por el no. Y efectivamente yo creo que responde a esto, Milton. Y le digo esto, quizás a los jóvenes, quizás no les interesa un trabajo por horas, quizás a los jóvenes les interesa que se les otorguen las herramientas necesarias para poder explotar sus ideas, es decir, capaz que se les otorgue tablets, internet y espacios de coworking, o quizás que el gobierno piense en acciones para poder desarrollar, digamos, actividades que sean remuneradas sin necesidad de estar metido en un empleo. Los jóvenes de hoy no piensan quizás como los jóvenes, como nosotros cuando éramos jóvenes, de 19, 20 años. Seguimos siendo jóvenes. Seguimos siendo jóvenes, pero en ese momento pero quizás, no pensamos igual que los más jóvenes. No, quizás queríamos trabajar en una multinacional, ser in-house de cualquier empresa gigante. Ahora no. Ahora lo que quieren es desarrollar sus propias, digamos, aptitudes. ¿Estamos entendiendo eso del electorado o no? Ese es un reto importantísimo de los políticos hoy por hoy. Interesante este análisis. Vuelvo al tema de lo que va a pasar en la Asamblea. La pregunta acá, por ejemplo, el tema de la ley de extinción de dominio. Que el Estado se haga de los bienes mal habidos, más o menos es así. Esto es lo que le faltaba a la extinción de dominio tan largamente debatida, discutida, que hay finalmente y que necesita complementos. ¿Está bien? Capaz no es suficiente, porque quizás mucho es retórico, pero quizás en el procedimiento como tal se pueden presentar algunos inconvenientes. En febrero de este año se aprobó unas 3 excepcionalidades para que la extinción de dominio pueda operarse sin necesidad de sentencia previa, lo cual para mí, como información de abogado, es peligroso, porque esto se puede prestar, digamos, para algunos temas reñidos un poco digamos, con el principio de inocencia. En Colombia, por ejemplo, tiene una figura que no puede operar en el Ecuador que se llama la retrospectividad. ¿Qué quiere decir esto? Es como una excepción a la retroactividad de la ley. Como todos sabemos, la ley solamente opera de hoy si es que se aprueba para el futuro, ¿no es cierto? La retrospectividad quiere decir que con hechos pasados, pero que causan efecto en el presente, puedan operar la ley de extinción de dominio. Eso no está claro aquí en el país. Colombia tuvo una resolución de la Corte Constitucional que establece la legalidad de esta figura. En el Ecuador no existe. Se trató de poner esto en la primera propuesta de ley que se trató en la Asamblea cuando yo fui asambleísta en el 2017-2021 y no pasó justamente porque algunos alertábamos de que podría caer en inconstitucionalidades. Quizás ese problema hubiese sido interesantísimo que se consulte a la gente para que, como decía en su momento Mae Montaño, para que esta ley pueda tener dientes, es decir, pueda causar el efecto que se busca. Bueno, esperemos que estas leyes no les salgan uñas, en cambio, porque ojalá que los asambleístas hagan lo que el pueblo ha decidido el día domingo con un importantísimo apoyo. Así que esto no se convierta en un relajo y que realmente sea lo que tiene que ser. Gracias por venir. Gracias a usted, Milton. Héctor Muñoz, ex asambleísta. Vamos a la pausa y regresamos para hablar con la doctora Pamela Aguirre sobre este mismo tema. Ya volvemos.